Listo. A ver. Buenos días, chicos. Hoy día vamos a ver la segunda parte de el reino animal con las características. Características parte 2. Vamos a ver ahora que la nutrición, cómo se nutren ellos. A diferencia de las plantas, que nosotros sabemos que las plantas son autótrofas, los animales son heterótrofos. ¿Qué significa? Que dependen de otros organismos para poder subsistir. Básicamente, este tipo de nutrición implica transformar la materia orgánica en los nutrientes que el organismo necesita. Ahora, la fuente de alimento puede ser variada dependiendo de la especie. Animales herbívoros, como por ejemplo las vacas, que se alimentan exclusivamente de plantas. Otros, en cambio, son carnívoros, como los leones, tigres, etcétera. Hasta nosotros mismos se alimentan de otros animales, animales inferiores, en este caso, de la cadena alimenticia. Hay otras categorías que hacen también referencia a tipos de alimentación más específicas. Por ejemplo, los nectarívoros, que son de las néctar de las flores. Por ejemplo, algunos insectos como las abejas. Insectívoros, insectos y otros artrópodos, como por ejemplo tenemos a los hormigueros, etcétera. Y también a los mismos arácnidos. Y los xilófagos, que son los que se alimentan de la madera, como las polillas y las termitas. Ahora vamos a ver el tipo de metabolismo. El tipo de metabolismo que tenemos en los animales es el metabolismo aeróbico, que significa que va a haber un intercambio de gases y que nosotros necesitamos el oxígeno para poder llevar a cabo el metabolismo y mantener las funciones básicas que día a día cumplimos. Una de las pocas excepciones a esto es el caso de los loríferos, los cuales pueden vivir en entornos en los que no hay oxígeno y sobrevivir. Hay algunas excepciones, como por ejemplo también, como por ejemplo en cada función, por ejemplo en locomoción, en metabolismo. Acá vemos una imagen de metabolismo aeróbico y otro de metabolismo anaeróbico. Aeróbico, que requiere oxígeno para cumplir su función, y anaeróbico, que no requiere oxígeno. Acá vemos dos esquemas, que estos son los mecanismos de acciones de cómo actúa la glucosa, en este caso, para producir moléculas de energía. Pero esto no lo vamos a ver porque solamente es referencial y no necesitamos saber mecanismos de acción por ahora. Pasamos a la reproducción. En la mayoría de los casos los animales llevan a cabo la reproducción de forma sexual, pero no significa que esto sea la única forma. Hay animales que se reproducen asexualmente. En el caso de los que son por fragmentación, por bipartición, así como las bacterias, etcétera. O también hay algunos animales que hacen la reproducción sexual, pero no necesitan de otro género. ¿Por qué? Porque son seres hermafroditas y ambos cumplen con los gametos masculinos y con los gametos femeninos. ¿Con dónde nos quedamos entonces? Esto implica que haya una diferenciación en dos sexos, machos y hembras. La ventaja de este tipo de reproducción es que permite que haya variabilidad genética. Sin embargo, tienen la pega de que es el proceso muy lento, dado que se debe encontrar la pareja sexual, iniciar el cortejo, luchar por ella si es necesario y realizar el acto sexual. Todo ello requiere un desgaste de energía, por supuesto. Hay algunos animales que se reproducen de forma sexual, como las esponjas o los gusanos, los cuales se pueden multiplicar por bipartición, es decir, rompiéndose en dos y creando un nuevo individuo a partir del original. Y también en el caso de los nidarios, como las hidras se reproducen por gemación, saliendo un nuevo brote como un individuo que al momento de crecer se va a desprender del individuo principal. Y acá vemos imágenes de los tipos de reproducción sexual. Participan los dos gametos, tanto masculino como femenino. Hay un cambio entre ellos
se produce la meiosis, que de dos gametos van a salir 4 gametos diploides. Ya más adelante vamos a ver que es diploides. Y ocurre ya el nacimiento del óvulo. Y en la forma sexual vemos que de un solo individuo va a surgir dos, tanto sea por bipartición o fragmentación. Ahora tenemos la capacidad sensorial. Gracias a que los órganos pueden llevar a cabo diferentes funciones, los animales presentan varios tipos de sentidos. Conociendo los 5 más básicos: el olfato, el gusto, el tacto, la visión y la audición. Existen otros sentidos con finalidades evolutivas muy concretas. Por ejemplo, tenemos las culebras, disponen de sensores infrarrojos para detectar a sus presas, el calor de las presas. Algunos insectos, como las polillas, pueden olfatear a las feromonas y localizar una posible pareja reproductiva a varios kilómetros de distancia. Ahora tenemos la parte de locomoción. Los representantes del reino animal pueden moverse por sí mismos, y son varias las formas en lo que pueden hacer. No todos los animales se mueven. Por ejemplo, las esponjas de mar permanecen fijas durante toda su etapa de vida. Ahora tenemos algunos, como las estrellas de mar, tienen cientos de pequeños pies en sus extremidades que les permiten moverse por el fondo marino. Los seres humanos, en nuestro caso, y los mamíferos se desplazan haciendo uso de sus extremidades, como lo son las patas, y en el caso, por ejemplo, de los cetáceos o de otros vertebrados como los peces, son las aletas. Algunos animales, al llegar a la etapa adulta, dejan de desplazarse. Algunos ejemplos son los corales y las anémonas de mar. Y acá vemos ejemplos de locomoción animal. Por ejemplo, los crustáceos contraen su abdomen moviéndose hacia atrás, o sea, su mecanismo de locomoción es gracias a su abdomen, y el movimiento que ellos emplean es reverso. Tenemos, por ejemplo, los cetáceos mueven la aleta caudal de arriba a abajo y van hacia adelante. Y en el caso de los peces, contraen alternativamente los músculos de cada lateral y avanzan hacia adelante. Vemos que su cuerpo, para poder avanzar, lo mueven todo, como si fuera una línea curva, como si estuviera yendo una línea curva. Y en el caso de los cefalópodos, que por ejemplo son los calamares y los pulpos, expulsan agua a chorro en dirección contraria al movimiento. Por ejemplo, si se quieren ir a la izquierda, van a expulsar el chorro que le va a permitir ir hacia esa dirección. O sea, el chorro con dirección a la derecha le va a permitir desplazarse hacia la izquierda. Ese es en el caso de los calamares. Y de los pulpos se impulsan con los tentáculos. Y por último tenemos la clasificación, pero en general, porque en la siguiente clase vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, primero tenemos los invertebrados, que comenzamos con los poríferos, de ahí seguimos los nidarios o los salinterios, como no se conocen, los moluscos, de ahí seguimos con los anélidos, de ahí seguimos con los artrópodos, y ahí seguimos con los equinodermos. Y de ahí pasamos a los vertebrados, que son mamíferos, reptiles, peces, anfibios y aves. Entonces esta es la clasificación general de todos los animales. Aparte de esta clasificación hay más clasificación de cada uno de ellos, que eso ya se llaman familias, órdenes, géneros, especies, etc. Pero vamos a ver ya con más calma. Entonces espero que hayan podido entender la clase de hoy día de las características importantes de los seres vivos, y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.